Buenas noches con todos. Quiero dar la bienvenida a un nuevo caso clínico de la Asociación Peruana de Cirugía Vertebral. Siempre empezamos por nuestro agradecimiento especial a los participantes. Doctor Risco, muy agradecido por su participación. Igualmente al doctor Zapater, al doctor Matar, infinitamente agradecidos por colaborar con nosotros. La idea es continuar con estos casos clínicos para poder integrar la familia de la cirugía de columna. Sin más, vamos a darle pase al doctor Risco y a través del caso clínico vamos a anunciar algunas actividades que vienen por delante. Muchas gracias por estar con nosotros. Adelante, doctor Risco. Bien, buenas noches, doctor Basurco, doctor Laos, a todos los participantes, agradecerles la oportunidad que nos brindan para compartir con ustedes estas experiencias. El día de hoy vamos a contar el caso de un paciente con una mielopatía cervical. Espero que sea de su agrado. Yo sé que va a ser un poco controversial el manejo de este paciente. Bueno, esperamos también su participación. Dejo con ustedes al doctor Zapater, quien es el moderador del evento. Yeah. Buenas noches a todos. El caso clínico que se va a presentar es un caso clínico, creo que para mí me parece bastante interesante, porque es una cirugía de revisión, es una cirugía en donde las características de esta revisión tienen sus propios bemoles que creo que se vamos a discutir al final, ¿ya? Y vamos a plantear inclusive las posibilidades supradiagnósticas a lo que el paciente tiene y el pronóstico del cual va a tener este paciente. Ya, yo he hecho varias cirugías de este tipo, en donde he visto pacientes que han sido operados no una vez, sino varias veces, ¿ya? Y se debe a su proceso degenerativo, que tiene una asociación con algunas patologías que las vamos a conversar más adelante. Y dejo al doctor Risco para su presentación. Gracias, doctor Zapater. Gracias, doctor Salvador, también por participar como panelista. Creo que también su orientación ha sido bastante importante para el desarrollo de este caso. Bueno, nosotros laboramos en el Hospital de la Fuerza Aérea, que está localizado en el distrito de Miraflores, ya un hospital con una población cautiva aproximada de 50.000 personas, y como servicio de neurocirugía contamos con un piso de hospitalización con una capacidad para 23 camas, ¿no? Las cuales tienen un promedio de ocupación entre 15 a 16 por mes. Con esta pandemia, obviamente, nuestro volumen ha disminuido, pero siempre presentamos pues algunos casos que son urgencias y emergencias. Vamos a empezar con este caso, presentando un paciente varón de 67 años, procedente de la ciudad de Huánuco, de la Sierra del Perú. Ingresa al hospital el 12 de agosto del año pasado por el consultorio de neurología, con un tiempo de enfermedad de 3 meses, de inicio insidioso y curso progresivo, refiriendo adormecimiento y hormigueo en ambas plantas de los pies, que conforme pasaba el tiempo iba incrementándose y ascendía por los miembros inferiores, presentando debilidad muscular que posteriormente afectó la marcha, ¿no? Inicialmente con apoyo y después fue postrado en cama, presentando una cuadriparesia que lo vamos a describir más adelante. Una semana antes del ingreso, esta patología se incrementa, presenta debilidad marcada en ambos miembros superiores, que se añadió también, y además también agitación al hablar, es decir, el paciente presentaba disnea al hablar, ¿no? El examen físico de ingreso, tenemos los signos vitales estables, un paciente en un aparente regular estado general, regular estado de hidratación y regular estado de nutrición. Normocéfalo, cuello central cilíndrico móvil con aumento de tono muscular, especialmente en la musculatura cervical. Tórax y pulmones no evidenciábamos alguna alteración en el examen físico, al igual que el examen cardiovascular y el abdomen. Al examen neurológico, nosotros evidenciamos un paciente despierto, orientado en tiempo, espacio y persona,
presentando debilidad en miembros superiores e inferiores a predominio de los miembros superiores, los cuales estaban en una escala de 2/5 y 3/5 a nivel de los miembros inferiores. Los reflejos osteotendinosos, tanto el bicipital disminuidos en el hemicuerpo derecho, el estilo cubital y el estilo radial ausentes bilateral, y el patelar bilateral ausente. Los aquilios también se encontraban ausentes. Y el resto del examen neurológico sin alteraciones significativas. Este paciente tiene como antecedentes de importancia que es diabético e hipertenso, pero con tratamiento regular, ¿ya? Niega alergias a medicamentos. Un antecedente importante, el antecedente quirúrgico, es que hace 10 años presenta una discopatía degenerativa de los niveles C3, C4, C5, C6 y C6, C7. Y es operado de disectomía más implantes de 2 discos cervicales y un dispositivo cervical dinámico DCI, presentando evolución favorable, y el paciente tuvo su rehabilitación y después su vida normal hasta el año pasado, que ingresó, ¿no?, con un cuadro clínico de Guillain-Barré, y lo cual estuvo hospitalizado aproximadamente 6 meses, presentando evolución favorable. No sé, doctor, si quisiera comentar algo. Es importante este caso de el antecedente de Guillain-Barré, porque está asociado a una patología degenerativa en donde se observan anticuerpos ANCA, ¿ya?, que debe estar elevado, y que justamente son los casos en donde los pacientes van a presentar procesos degenerativos óseos a nivel de columna, y se va a observar inclusive una hipotrofia muscular generalizada, y a veces cursa con una colitis ulcerativa o una enfermedad de Crohn en algunos casos. Yo creo que sería importante evaluar a ese paciente posteriormente pidiendo estos anticuerpos, porque se observa estos procesos degenerativos en donde hay una hipertrofia de la parte callosa del hueso, ¿ya?, y de los ligamentos en estos casos. Por esa razón que creo que como diagnóstico tenemos este caso. Desde el punto de vista diagnóstico, es un cuadro de estenosis cervical con una mielopatía por estenosis cervical, pero desde el punto de vista general, creo que el paciente debería ser evaluado con anticuerpos para ver el proceso degenerativo y el pronóstico del paciente. Más aún, habiendo tenido un antecedente de haber tenido Guillain-Barré, porque justamente en estos casos se observan esos antecedentes. El doctor Salvador Mata, ¿quisiera agregar algo? Doctor Salvador, ¿quisiera agregar algo? Doctor Salvador, lo escuchamos. Ya, ahora sí me escucha. Bueno, hasta ahorita pues estoy escuchando el caso. Al final del caso pues añadiría algo. Voy a esperar. Ya, entonces continuamos con la presentación del caso. Este paciente, como les comentaba, ingresó inicialmente por el servicio de neurología. Posteriormente ya nos hicieron la interconsulta. Ellos tomaron en cuenta la siguiente impresión diagnóstica, ¿no? Una cuadriparesia de etiología determinada, a descartar una polineuropatía desmielinizante inflamatoria crónica. Como segundo diagnóstico, una hipertensión controlada y diabetes controlada. Ellos realizan dentro de su plan de trabajo los siguientes exámenes: una bioquímica, hemograma completo, examen completo de orina, los cuales fueron dentro de lo esperado. No había ninguna alteración de ellos. No le llegaron a hacer los estudios inmunológicos, ¿ya? Y una vez que le pidieron los exámenes de imágenes, nos interconsultan a nosotros. Vamos a revisar los estudios de imágenes para poder ir comentando, ¿no? Vemos que esta es la radiografía que se le toma al ingreso al paciente. Como ya habíamos dicho,
con un antecedente quirúrgico hace 10 años, por lo que podemos observar que ha continuado con la patología degenerativa de columna y los implantes pues han sufrido pues algunas movilizaciones o migraciones, ¿no? Posteriormente se le hace una tomografía en la cual vamos a nosotros observar de que por sectores presentamos una estrechez en el canal cervical, ¿no? Y esta es la resonancia magnética en la cual nosotros vamos a ver y evidenciar pues de que hay un brillo en el centro de la médula provocando o planteándose la posibilidad de una mielopatía compresiva, ¿no? No sé si tiene algún comentario, doctor. ¿Ya? Durante la evolución, el paciente, durante su hospitalización, la evolución es tórpida, desfavorable, añadiéndose movimientos mioclónicos aislados a predominio de miembros inferiores, ¿no? Que se hacen mucho más frecuente, especialmente en las mañanas, ¿no? Y en los estudios neuroradiológicos que hemos visto anteriormente, se interconsulta a nuestra especialidad para el tratamiento. Con esta historia clínica y los resultados que se obtuvo, concluimos que el paciente presenta un diagnóstico de mielopatía compresiva, por lo cual requiere tratamiento quirúrgico. Entonces, en ese momento, nosotros nos planteamos algunas alternativas de tratamiento. No sé si el doctor quiere hacer algo. ¿Ya? Acá nosotros, frente a esta patología compresiva de la médula, nosotros nos planteamos tres posibilidades, ¿no? Realizar un abordaje anterior solamente, o un abordaje posterior solamente, o un abordaje combinado de 360 grados, tanto posterior como anterior. Y estas fueron nuestras posibilidades diagnósticas, ¿no? Inicialmente una corporectomía C4 y C6, con los retiros de implantes, más injerto óseo y estabilización con placa cervical anterior. La otra posibilidad era una cirugía descompresiva por vía posterior, más artrodesis desde C3 hasta C7, o realizar una cirugía de 360 grados, una combinación de ambas técnicas. No sé si... Bueno, yo creo que los planteamientos están bien dados, ¿no? Uno no es que todos los pacientes van a evolucionar con una sola técnica igual, ¿no? Sino que uno plantea la técnica de acuerdo a donde ve la compresión, si es anterior o es posterior, o es ambas. Entonces, si vemos que es más anterior, decidimos solo anterior. Si es más posterior, nos vamos hasta atrás. Si resolvemos el problema solamente por vía anterior, que la compresión es anterior, yo me quedo con esa. Claro, ¿no? Entonces, doctor Salvador, no sé si usted desea agregar algo. Sí, Rodrigo. Al inicio del caso me llama mucho la atención en el examen neurológico. Pues inicialmente veo que no hay hiperplexia, no hay inestabilidad para caminar, no hay clonus, no hay Babinski. Yo pensando siempre, pues, como estamos sospechando una mielopatía, pues en un síndrome de neurona motora superior. Y veo que en la evolución el paciente se deteriora y hace, no sé si movimientos involuntarios de liberación medular, a lo que ustedes llaman mioclonías, o hipertonía o clonus que estaba haciendo el paciente. Entonces, en eso sí, no sé si en el examen neurológico que ustedes muestran es inicial. Después, cuando empeora, no tengo claridad en esa parte si el paciente hizo posteriormente clonus, Babinski, Romberg positivo. Me gustaría saber eso. Y si no, pues, de todas maneras, es un cuadro de una neurona motora superior incompleto. Claro, durante la evolución, el paciente, como dijimos, evoluciona desfavorablemente, ya estaba postrado en cama, ya no caminaba por la debilidad de los miembros inferiores, y presentaba estos movimientos, tanto mioclónicos, habían episodios también de hipertonías y clónicos, ¿no? Como signos de degeneración, básicamente, ¿no? Sí. Yo pues estaba preguntando para tratar de encasillar mejor el cuadro de neurona motora superior, pero veo que es incompleto, pero es sospechable. Claro. En cuanto a los estudios imagenológicos, pues muy bien, completos, excelente. Yo pienso que con esos estudios se puede hacer, de pronto yo hubiera añadido unas radiografías dinámicas de columna cervical,
en flexión y extensión para ver cómo se comportaban esas prótesis dinámicas, entre comillas, que tenía el paciente, y cómo se comportaba esa deformidad hiperlordótica cervical con la que cursaba. Pero yo pienso que con lo que tienen ustedes podrían haber hecho un planeamiento. Yo voy a ya quedarme callado hasta el final para darle entonces mi opinión sobre ya el manejo quirúrgico y las opciones que yo podría ofrecer. Gracias. Gracias, doctor. Entonces, con estos tres planteamientos y en vista a la discusión que nosotros hicimos, nos orientamos más hacia el primer tratamiento, ¿no? La corporectomía C4 y C6, con retiro de implantes más injerto óseo y estabilización con placa cervical anterior, en vista que casi toda la patología era del segmento anterior, ¿no? Teníamos por ahí una hipertrofia ligamentaria que posiblemente con la cirugía y la reposición y la recomposición de la curva lordótica cervical se llegó a corregir, ¿no? Entonces, este es un esquema, también proporcionado por el doctor Salvador, que básicamente resume lo que hicimos, ¿no? Se hizo corporectomías, tanto C4, C6, con su injerto óseo y su estabilización con la recuperación de la lordosis cervical con la placa, ¿no? Y esto es lo que vemos nosotros en el arco en C, al momento de la cirugía. Cómo empezamos a la mano izquierda y cómo terminó el paciente en la imagen al lado derecho. Cabe recalcar que nosotros en sala de operaciones hicimos el estudio dinámico con el arco en C, obviamente pues, no lo filmamos, pero no se notaba pues una gran listesis o una movilización de las vértebras cervicales. Bueno, hacer un receso para mencionarles sobre las actividades académicas que está realizando la Asociación Peruana de Cirugía Vertebral, el ASPECIVE. Estas actividades, como ustedes conocen, estamos desarrollando casos clínicos con la participación de representantes de diversos hospitales, y eso se realiza aproximadamente los jueves o el tercer viernes o segundo viernes de cada mes. El próximo caso clínico, para ya avisar, el 16 de octubre, es un caso clínico de tumor intrarraquídeo en la región cervical, con el ponente que es del Hospital Loaiza, el doctor Vladimir Sánchez Ochoa. El moderador es el doctor Luis Muñoz Chumbes, jefe del Servicio de Neurocirugía del Hospital Loaiza, y como panelista tenemos al doctor Vinicius de Meldao de São Paulo, Brasil, y el doctor Arturo Morales Díaz del Hospital Revaleati. Esperamos contar con su asistencia ese día, el 16 de octubre, viernes 16, 7:30 como siempre. Esperemos que compartamos mucho más conocimientos, al igual que los días y los meses que han pasado. Y en octubre también, pero en la primera semana, dentro de exactamente 2 semanas, vamos a realizar un curso virtual de la asociación, en donde van a ser 2 tardes, desde las 2:30 hasta las 7:30 de la noche. Esas 5 horas vamos a tratar el primer día, que es el viernes 2 de octubre, sobre cirugía mínimamente invasiva, donde va a estar el doctor, internacionalmente, va a estar el doctor Roberto Díaz de Colombia y el doctor Miguel Berbeo de Colombia también, donde hablaremos ellos principalmente sobre la parte de la vía anterior, cirugía en una sola posición para vía 360 grados degenerativa lumbar, y también como ponentes nacionales, donde van a hablar sobre el MISTLIF, el overtop, etc. Va a ser muy interesante, se va a hacer el viernes, y el 3 de octubre, también en la tarde, de 2:30 a 7:30, vamos a desarrollar ese sábado sobre lo que es cirugía en deformidades, donde vamos a tener al doctor Carlos Barrios de Valencia, España, y al doctor Carlos Enrique Macareno de Brasil. Ellos nos van a hablar, principalmente vamos a hablar sobre escoliosis idiopática adolescente y los temas de controversia que siempre está, cómo elegir el nivel de selección, seleccionar el nivel de fusión, el desequilibrio en el plano coronal, sagital, temas muy interesantes que vamos a estar compartiendo también componentes nacionales destacados, como el doctor Carlos Cárdenas, el doctor Edgar Morales, el doctor René Chirino, y en eso también va a haber 2 presentaciones de casos clínicos.
esperamos contar con su apoyo. Este curso, lo importante es que se ha logrado que el Colegio Médico nos dé la recertificación, el auspicio para que valga para la recertificación. Y va a haber 1.5 créditos, esas 2 tardes que vamos a realizar. Esperemos contar con su presencia, su apoyo, para seguir compartiendo sobre la cirugía de columnas. Recuerden, el 2 y 3 de octubre, el 2 y 3 a 7:30. Los correos va a estar llegando la ficha de inscripción y esperemos nuevamente, repito, contar con su apoyo. Bueno, solamente para sacarle hoy día, agradeciendo la participación de los que están presentes, y de todas maneras ha habido un inconveniente y lamentamos la ausencia del doctor José Soriano. Esperamos contar con él en una próxima ocasión, porque nos da pena, porque también al igual que el doctor Matar, el doctor Risco, el doctor Zapater, el aporte va a ser valiosísimo, pero sigamos adelante, que está muy bueno el caso. Eso es todo por ahora. Gracias. Sí. Bueno, doctor Risco, doctor Zapater. Bueno, vamos a continuar con la evolución postoperatoria de nuestro paciente. Ya, tenemos acá al paciente a las 6 horas postoperatorio, después de una cirugía descompresiva por vía anterior. Ya el paciente podía levantar los brazos e incluso empezó a hacer su inspirometría de incentivo. A los 2 días ya lo teníamos sentado y a partir del día 14 ya estaba haciendo medicina física para ya recuperar lo que era la bipedestación y posteriormente la marcha. Los estudios de imágenes que le hicimos después de los 4 meses, nosotros podemos ver claramente el efecto que se logró al descomprimir el canal cervical. Lamentablemente pues queda todavía un brillo medular interno, lo que nosotros al momento todavía vemos como secuelas, que el paciente todavía presenta algunos episodios aislados de estas contracturas, estas mioclonías que presenta escasos segundos por las mañanas. Pero sin embargo, el paciente deambula, el paciente puede hacer sus actividades propias de la vida diaria, ir al baño, hacer su aseo, ¿no? Tenemos el control de columna de la radiografía que hicimos posterior al acto operatorio, ¿no? Y nuestro paciente al día de ayer que fue tomada esta fotografía, prácticamente pues ya está caminando y valiéndose por sí mismo, ¿no? Doctor Salvador, no sé si ya quisiera tomar la palabra. Hola. Su micrófono está abierto. Ok, Sí, se le escucha. listo. Sí, yo traje algunas diapositivas, quería hacerles una presentación. Si es posible, pues comenzar a presentarla. Ok. Siguiente. Quiero estacionarlos en un escenario. Pienso que en el Perú debe estar pasando lo mismo. Hoy día el ser humano, a pesar de que está senil, está mayor de 60, 70 años, se ha vuelto proactivo, o sea, no quiere envejecer. Busca todos los medios para tratar de mantenerse joven, de mantenerse activo, de mantenerse físicamente estable. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Aló? Esto lo escuchamos. ¿Puedo seguir? Sí, por favor. Ok. Entonces, les decía que el ser humano hoy en día está tratando de mantenerse físicamente activo a pesar de la edad, a pesar de estar senil. Entonces, tienen más expectativas de vida y tratan de buscar en nosotros los médicos, pues, una ayuda
para lograr su objetivo. Entonces, hay que tener muy en cuenta a la hora de escoger los pacientes, ver qué tanta morbilidad podemos causarles y qué tanta morbilidad tienen ellos. Entonces, esto siempre lo planteo porque he visto que últimamente la cirugía que llamamos para mejorar calidad de vida ha ido en aumento. Y ha ido un aumento en la instrumentación, y ha ido un aumento en una cantidad de cosas y de tecnologías que de pronto ustedes mismos saben que no hay evidencia científica fuerte para poder prescribirlas. De todas maneras, dejo esa inquietud ahí. Si quieren, al final discutimos al respecto. Siguiente. En su caso, pues el análisis que yo hice, este paciente tiene una hiperlordosis cervical. Se pasa de los límites. Normalmente, pues, una lordosis cervical es menos de 20 grados. En este paciente estaba por encima de los 40. Secundario, pues, a esa deformidad que el paciente tiene, esa cirugía previa que de pronto falló en algunos niveles. Tiene un balance sagital que está en el límite máximo. Yo lo medí, más o menos tenía unos 5 centímetros. Y el balance coronal se conserva, pero está un poquito afectado también. Siguiente. Siguiente diapositiva. La anterior. Ahí, correcto. La tomografía, pues, nos va a mostrar las estructuras de la columna vertebral, la forma de la vértebra, si hay desplazamientos en los cortes sagitales o coronales, la calidad del hueso del paciente, que es importantísimo porque nosotros nos vamos a anclar. Si vamos a operar por vía anterior o vía posterior, pues necesitamos ver dónde nos vamos a anclar, ¿sí? Nuestros implantes. Igualmente, nos da una información valiosa la tomografía en cuanto a si es un paciente operado que ya tiene implantes, dónde están colocados. Estos implantes se veían, no estaban tan bien colocados, pero estaban unos dentro del cuerpo, pero ninguno estaba hacia el canal, que eso es importante. Lo otro es ver la alineación en el corte sagital central, donde se observan los círculos. Vemos que hay una retrolistesis de C4, hay otra de C6, entonces formación de osteofitos en C5, en C6, C7. Entonces, eso nos permite a nosotros, pues, tener una idea mucho mejor de la estructura ósea de la columna cervical de este paciente. Siguiente, por favor. La resonancia magnética, pues, nos va a mostrar igualmente las estructuras anatómicas. Yo en esto siempre tengo una discusión con los radiólogos, con los neuroradiólogos, porque ellos ya no quieren hacer tomografía y no, que la resonancia nos va a mostrar también las vértebras y tal. Yo siempre discuto eso con ellos, porque independiente que la resonancia nos va a dar una imagen indirecta de la vértebra, no nos da una mejoría en la calidad cuando se trata de una patología ósea. En la resonancia vemos esa zona de hiperintensidad intramedular que nos está mostrando que indirectamente hay una compresión de la médula espinal. Hay mucho artefacto por los materiales metálicos de los implantes, pero a pesar de eso se observa, pues, que hay una franca compresión. Nosotros podemos hacer una medición del diámetro transversal y sagital en los cortes axiales de la resonancia magnética. Pongo interrogados los osteofitos en los implantes porque de verdad no consigo, pues, que una resonancia pueda servirnos para evaluar esa parte. Siguiente, por favor. Cuando digo restaurar la lordosis fisiológica, no estoy hablando de dejarla entre los límites normales estrictos de un paciente normal o adulto joven o adulto sano. Estamos hablando de unos límites aproximados, pero que el paciente conserve esa lordosis. Porque en la experiencia que tengo, durante más o menos 31 años, hemos visto que cuando no se logra y se deja al paciente rectificado o en sifosis, la mejoría clínica y ese dolor cervical crónico posoperatorio va a persistir. Entonces, esa es una de las fallas en la cirugía. Hay que tratar de corregirlo lo mejor posible. A veces se requieren abordajes posteriores
y anteriores combinados para poder lograr este cometido. Secundariamente, pues al lograr esta restauración de la lordosis, vamos a corregir igualmente el balance sanitario del coronado. Siguiente. ¿Por qué vertebrectomía? Yo personalmente no estoy en desacuerdo con el abordaje posterior para hacer laminectomías descompresivas, para hacer laminoplastía o para hacer laminectomía más instrumentación cervical posterior. Totalmente de acuerdo. Yo pienso que el abordaje se ha tratado de hacer unos algoritmos para uno indicar e irse por un camino hacia qué tipo de abordaje utilizar, pues pensando en el sitio de compresión medular, si es anterior o si es posterior, el número de niveles a tratar, si el paciente tiene o no una adecuada lordosis cervical, si la conserva o si está en cifosis o si está rectificada la columna cervical, calidad ósea, edad del paciente, morbilidades. Pero a mí me parece que uno de los puntos más importantes es el que les voy a mencionar, la experiencia del cirujano. Si usted quiere abordar 2, 3, 4 niveles, ya sea por vía anterior o vía posterior, haga el que mejor sepa hacer. Ahora, hay contraindicaciones fundamentales precisas para el abordaje posterior, que son la rectificación y todavía más si hay una cifosis cervical. Eso está contraindicado. Entonces, para corroborar lo que les estoy diciendo, fisiopatológicamente, la enfermedad discal degenerativa cervical comienza en el disco intervertebral, ¿sí? Y yo pienso que la enfermedad discal cervical es todavía mucho más fuerte, mucho más imponente a nivel cervical que a nivel lumbar en cuanto a la parte anterior de la columna cervical, de la columna vertebral. Recuerden en los casos que han tenido de pacientes mayores, siempre la mayoría de las veces, me atrevo a decir en un 95%, yo en mi vida he tenido 5 casos en los que encuentro de pronto una compresión por vía posterior, pero todos, el 95% tiene enfermedad discal y tiene compresión de la médula espinal por osteofitos que se forman en el cuerpo, o sea, en la vía anterior. Igualmente, he observado que se presentan microfracturas en los cuerpos vertebrales. Esto provoca, además de la espondilodiscartrosis, provoca inversión de la lordosis y el paciente comienza a hacer una cifosis cervical. Por todos estos motivos, yo defiendo el abordaje anterior en su máxima expresión, porque por ahí podemos descomprimir por vía anterior, podemos corregir la deformidad, podemos hacer compresión o distracción de acuerdo al tamaño del injerto o de la malla de metal que vayamos a poner por vía anterior. Igualmente podemos corregir deformidad con el moldeamiento que le vamos a hacer a la placa cervical. Ojo, tenemos un excelente anclaje para nuestros tornillos, un excelente sustrato óseo, un cuerpo vertebral. No es lo mismo anclarse en el cuerpo que en las facetas, ¿sí? Porque ustedes en C3, C4, C5 y C6 se van a anclar en facetas. De pronto en C3 nos podemos anclar, en C7, perdón, nos podemos anclar en el pedículo. De pronto nos da una mejor opción. Pero C3, C4, C5 y C6 en pura faceta. Y ustedes saben que las facetas a nivel cervical son bastante delicadas. No sé si ustedes, pero yo he tenido muchas fracturas de faceta al colocar un tornillo. Total. Adicionalmente se preserva la musculatura de la columna cervical. Así como se defiende el abordaje mínimamente invasivo a nivel de columna lumbar, de que respetamos la musculatura vertebral lumbar, que lo hacemos percutáneo, que tal y cual, también a nivel cervical, con el abordaje anterior, estamos preservando la musculatura cervical posterior. Siguiente, por favor. Desde el año 2005 me encontré con este artículo de unos judíos, de hecho en Israel, Ashkenazi, y me pareció interesante el planteamiento biomecánico de ellos en la columna. Claro que de esto había hablado el doctor Edward Benzel desde 1995, y es la posibilidad
del abordaje anterior a la mielopatía cervical multiniveles por vía anterior. Entonces nosotros podemos abordar 4 niveles por vía anterior sin necesidad de ir a la vía posterior y poder anclar nuestra instrumentación en el cuerpo de C5, retirando la vértebra de C4 y la de C6, nos podemos fijar en C3 y C7, y el cuerpo de C5 nos sirve de pronto para anclar nuestra placa y darle un poquito más de seguridad biomecánica a nuestra construcción, a nuestra instrumentación. Entonces, sí agradezco pues el escrito de Ashkenazi, porque a partir de ahí me enamoré de esa técnica y hemos tenido muy buenos resultados desde el punto de vista clínico e imagenológico, con muy poquitos casos de pseudoartrosis. Nosotros anteriormente hacíamos vertebrectomías de 1 o 2 niveles, de 1, 2, 3 niveles, pero no teníamos en cuenta esa cirugía híbrida que él propuso en este artículo. Siguiente, por favor. Es interesante que biomecánicamente nosotros tengamos en cuenta 5 o 6 factores o mecanismos que nos van a tratar de hacer que nuestro implante falle. ¿Por qué? Porque nuestro implante va a estar sometido a fuerzas de distracción y de compresión. Nuestro implante, me refiero a la placa con los tornillos, y también me refiero a nuestros injertos óseos, ya sea de cresta ilíaca o de peroné, que son los que van a reemplazar los cuerpos vertebrales, que podemos utilizar injertos óseos o injerto metálico o de cadáver, también. Cualquiera de las 3 opciones tenemos. Entonces, esos mecanismos de distracción y compresión deben tener un soporte axial importante para no dejarse vencer. Tanto el injerto que va a reemplazar el cuerpo como la placa debe tener una fortaleza a la compresión. Nosotros, al hacer el mecanismo de distracción, estamos tratando de mejorar la cifosis de ese paciente. Separamos los cuerpos y ahí vamos a introducir tanto el fragmento o el injerto de cuerpo vertebral o la malla de titanio, y eso nos va a servir para sostener nuestra corrección de la deformidad, aunado a la colocación de la placa. El otro mecanismo que hace resistencia a la deformación es que al nosotros fijar la columna cervical por vía anterior, estamos también fijando indirectamente la banda de tensión posterior, la de los elementos posteriores. Eso va a producir algo en beneficio de nuestra instrumentación, y es que va a haber una fijación de los injertos y va a provocar una excelente artrodesis a las 4 a 8 semanas del posoperatorio. El otro mecanismo que provoca deformación es, en la diapositiva a la derecha, la solicitud de flexión que se hace en la cabeza del tornillo y en la longitud del tornillo. Hay una solicitud de flexión en ese tornillo en 3 puntos, porque tenemos la carga axial sobre la cabeza, la carga axial sobre la punta del tornillo, pero tenemos una resistencia en contra de ellos, que es el cuerpo vertebral. Ahí va a haber un juego de fuerzas que va a depender. La no falla de ese tornillo y de esa instrumentación va a depender de un mecanismo que tenga la placa que se llama de semiconstreñidas. Son placas y los tornillos de cabeza de ángulo variable. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros podemos colocar el tornillo en direcciones diferentes, podemos jugar con él, lo podemos poner en compresión o en distracción dentro del cuerpo vertebral. Y la cabeza del tornillo puede rodar de 1 a 2 milímetros hacia arriba o hacia abajo, porque la placa no es constreñida. Ustedes ven los orificios de las placas, son más anchitos que la cabeza. Eso es lo que quiere decir. Y por último, tenemos un mecanismo que se llama de cantilever, que en inglés, en español traduce como voladizo a nivel arquitectónico. Yo estuve tratando de buscar la traducción de esa palabra y es bien difícil, pero preguntándole a los arquitectos, es como el voladizo que se le hace a una pared, como el balcón, que está libre, no tiene un soporte en la punta del balcón, sino pegado a la pared. Es lo que vemos que sucede en el mismo mecanismo de los tornillos. Es un fenómeno de cantilever
Y puede ser, el cantilever lo podemos manejar con un tornillo fijo, que no tenga, la placa no sea semi-constreñida, no fijo si la placa es semi-constreñida, y cuando le damos el torque al tornillo, ya estamos aplicando el fenómeno de cantilever. Entonces, son 6 mecanismos que nosotros debemos tener en cuenta a la hora de instrumentar al paciente. Siguiente, por favor. Por eso, la recomendación, siguiente, por favor, la recomendación gracias, al hacer una instrumentación cervical anterior de este estilo, esta instrumentación híbrida, multidiscal y multivertebrectomías, es utilizar una placa semirrígida. Porque si utilizamos la rígida, vamos a tener un aumento de los 6 mecanismos que hablé anteriormente, sobre todo del fenómeno del voladizo y del punto de flexión en la cabeza del tornillo. Y por eso ustedes a veces observan pacientes que operamos a los 3, 4 meses, observan la placa de control que la cabeza del tornillo está rota o la punta del tornillo está rota. Es por se explica por ese fenómeno. Tratar de que la placa quede pues a nivel más o menos simétrica, que se le haga una prelordosis a la placa, ¿sí? sin debilitar el material del que está hecho, sin debilitarla en el centro. Y para eso existen unas pinzas dobladoras que son especiales para tratar de darle un doblez en toda la longitud de la placa, no en un solo punto, no en el centro. Utilizar los tornillos de ángulo variable, como les digo. Hay placas que vienen para que uno coloque el tornillo, juegue con él de 10 a 30 grados en el plano sagital e igualmente en el plano coronal. Si se puede, tratar de colocar los tornillos lo más bicortical posible, si se puede. Ustedes saben que está demostrado desde 1960, desde Caspar, de que los tornillos bicorticales dan una mayor estabilidad biomecánica a la instrumentación cervical anterior. Tratar al decorticar los platillos intervertebrales superior e inferior de la instrumentación donde vamos a colocar los bloques de injerto o las mallas de titanio, como vemos en la radiografía de esta diapositiva, tratar de no violar los platillos intervertebrales, porque eso va a producir que haya una subsidencia del injerto o de la malla o del implante que vamos a colocar para reemplazar el cuerpo vertebral. Entonces se nos va a migrar hacia adentro del cuerpo. Es importantísimo esa parte. Ser muy delicados con la cureta. No usar el microdrill en los platillos. No usarlo. Porque es muy difícil nosotros con el pulso mantener el microdrill y evitar la violación. Es mejor hacer la decorticación con cureta. Y si es una cureta canulada, mejor. Vamos a tener una superficie de fusión ósea, como les decía al principio, óptima, grande, donde vamos a colocar nuestro injerto de cresta ilíaca, sea autóloga o heteróloga, homóloga, y donde vamos a colocar nuestra malla de titanio. Entonces, tratar de colocarlo lo más central posible, lo más simétrico posible, sin dejar espacio entre el platillo y el injerto. Yo pienso que nos duraríamos toda la noche hablando del tema, pero creo que con esto trato como de darle un poquito de aterrizamiento a esa técnica quirúrgica. No se usa para todo, pero de verdad se la recomiendo, da buenos resultados y permite al neurocirujano y al cirujano de columna sobre todo estar muy, muy tranquilo porque hace una descompresión amplia, usted tiene una visión amplia y usted está actuando sobre la patología, que es por vía anterior, definitivamente. Siguiente, por favor. Por último, decirles que no se trata de uno solo, se trata de un equipo con el que nosotros debemos trabajar, debemos tener buenas relaciones y apoyarnos siempre en toda la gente que está a nuestro alrededor, para que las cosas salgan lo mejor posible. Yo abro pues el panel para la discusión. Y gracias. Sí. Esta patología de compresión medular
por estenosis cervical, tiene mucha trascendencia, porque no toda la vida y no todo el tiempo, por más cirugía buena que hagamos, es tan alegre. ¿Ya? Fisher hace una revisión en el año 2001 de 411 centros en los Estados Unidos, en donde se operaron 36.866 casos. Y se encontró que el 4% de los pacientes que fueron operados con cirugías óptimas y bien indicadas presentaban después de la cirugía cuadriplegia, o sea que el cuadro empeoraba en lugar de mejorar. Y entonces uno tiene que tener presente siempre esto, pues ya de ese 4% que presentó empeoramiento del cuadro, 3% se recuperaron en el curso de aproximadamente 6 meses a 2 años, y 1% no se recuperó y quedó así. ¿Ya? Y esto se debe a la isquemia de reperfusión. Acordémonos de que la compresión anterior provoca compresión de la arteria espinal anterior, y esa compresión va a provocar un aumento del sistema de presión intraarterial para poder llevar la sangre adecuada a la médula. Este aumento de presión ya lo estamos viendo nosotros, porque a pesar de ello se observan zonas isquémicas de sufrimiento medular, esas zonas blancas que hemos visto. Y esto hace que empeore inclusive el cuadro de las posibilidades de una lesión posquirúrgica, sin haber hecho nada malo, sin haber hecho ninguna transgresión quirúrgica, sino que es el sistema de vasorregulación, neurovasorregulación, que cuando el torrente sanguíneo de repente aumenta, va a provocar una vasoconstricción a nivel microvascular, medular, y esto puede ser tan fuerte que en lugar de mejorar, provoque un cuadro isquémico, de isquemia de reperfusión, que es tan conocida por nosotros, ¿ya? Y como les digo, se ve un 4% de los pacientes severamente comprometidos, ¿ya? Y que estos, de ese 35.866 casos que presentó Fisher en los 411 centros, fue el 4.2% que presentó ese cuadro, ¿ya? Y el cual se recuperó el 3% y el 1.2% quedó con la secuela definitiva. Eso es un agregado a todo esto. Doctor Risco. Sí, doctor Laos. ¿Qué tal? ¿No te puedo dar una opinión? Por supuesto, doctor. Solamente me parece muy interesante el caso, y ahorita quisiera mencionar sobre los los apoyos, la ayuda que ha dado el doctor Matar para los requerimientos o consejos para hacer estas cirugías, que en realidad implican la corpectomía, la colocación de una placa alta, porque sabemos que a veces es 3, 4, 5 niveles para fijar una placa, a veces es un poco, tenemos que tener mucha paciencia de que no nos quede un poco lateralizada, que no nos quede un poco, entre comillas, alzada, levantada, y eso también es muy importante que agregar un dato, también es esa paciencia lograr que, por ejemplo, la parte superior e inferior de la placa no nos quede tan cercano a lo que son el disco superior que no está tocado, lo que eso también es o el disco inferior que no está tocado. Porque a veces con esos 3, 4 niveles se puede ver que la placa queda un poquito grande, y cuando ya empieza a chocar un poco con el disco superior que no debería haberse tocado, empiezan a veces los problemas según en la práctica, y esto de degeneración del disco. No sé si tiene alguna experiencia. Y otra cosita, le quería preguntar, doctor, directamente a usted, para esos aborrajes tan grandes, en el sentido, la cirugía amplia de la columna cervical, ¿tiene algún tipo de predilección en la incisión, o cuál utilizó usted? Si tiene una técnica especial, o simplemente es de acuerdo al paciente que pueda colaborar en cuanto a longitud del cuello. Bueno, la incisión que nosotros utilizamos, bueno, este paciente ya había sido operado anteriormente, se realizó una incisión archiforme que era básicamente el borde del esternocleidomastoideo, que fue nuestra referencia para poder ingresar, ¿no? Ah, ok.
No sé si en el grupo hay alguien que quiera participar hablando, en los participantes de los 50 que tenemos en este momento. No sé si el doctor Gabriel Polo había pedido la palabra. Sí, primero felicitar al caso, que está muy interesante. Y yo me caracterizo por ser eminentemente clínico. Claro, la cirugía también es complementaria, definitivamente. Pero dentro de los exámenes que se practicaron antes de la cirugía, no han mencionado, es más anatómico que la vía piramidal, que es el Babinski, que es el signo de Hoffman, que no lo han mencionado. El signo de Hoffman es más específico de neuropatía cervical que el Babinski en sí. Claro, la suma de los dos es mucho más definitivo de una neuropatía cervical. Y hay un dato que en Hoffman, por experiencia personal, recomiendo a los colegas que nunca examinen el Hoffman estando echado, sino cuando está sentado o parado. Por una razón, cuando están echados, el ligamento amarillo tiene su espesor normal, pero cuando se sienta, hace el bucling, se abulta y comprime a la médula. Y ahí es donde se explica la diferencia. ¿Por qué no Hoffman echado y por qué Hoffman sentado? Eso es algo que no está escrito, pero por experiencias aprovecho la oportunidad a los colegas que no nos olvidemos de la clínica. El Hoffman es importantísimo. Si bien no está presente en todos los casos, pero es importante ese detalle. Lo otro que no han mencionado, teniendo en cuenta que ha tenido cirugía previa y Guillain-Barré, también es bueno la electromiografía. Yo he tenido dos casos en que tenía toda la clínica de una mielopatía cervical, pero incluso ya se iba a operar, pero le hice una electromiografía por esas cosas que uno tiene, y la electromiografía fue compatible con una esclerosis múltiple, que siempre hay que tenerlo en cuenta. Eso es lo único que quería aportar. Gracias, doctor Jorge. No sé si el participante más quisiera opinar o alguna pregunta en cuanto a la técnica quirúrgica, la resolución del caso. Permíteme, Eduardo, doctor Risco, permítame. Claro. Sí, reforzando lo que ha dicho el doctor Polo, este caso me hubiera igual roto la cabeza bastante con ese cuadro clínico. Realmente el cuadro clínico es muy inusual, ¿no? Y lo que hace el diagnóstico es el cuadro clínico. Yo hubiera hecho una serie más de análisis, de evaluaciones, evaluación neurológica, antes de operar a este paciente, ¿no? Eso para empezar, ¿no? Finalmente, si se concluye y no hay otra cosa, pues no todos los pacientes pues, están escritos como está en el libro, ¿no? Cada paciente es diferente, pero en este paciente en especial, con ese cuadro clínico, lo hubiera pensado mucho y hubiera hecho muchas evaluaciones antes de que no se ha conversado mucho de eso, ¿no? Creo que es importante. En cuanto al el tipo de resolución quirúrgica, sí, pues bastante elegante y bastante evidente el resultado, ¿no? Y como ha dicho el doctor Matar, en realidad el cirujano debe abordar por donde está más entrenado, ¿no? La posibilidad de un abordaje posterior también cabía, lógicamente, pero creo que esto es el más indicado, el más elegante incluso, ¿no? Así es que felicitaciones, doctor Risco, está una buena resolución de su caso. Gracias, doctor. Sí, para aclarar, ¿no?, en lo que justamente nosotros comentábamos. Nosotros nos habíamos planteado diferentes opciones quirúrgicas y nos orientamos por la vía anterior, puesto que básicamente la gran patología que vimos fue una compresión anterior, ¿no? Posteriormente, bueno, como parte del entrenamiento en el hospital, pues también tenemos una gran casuística de casos cervicales vía anterior, entonces
se puede decir de que tenemos cierto entrenamiento en la técnica, ¿no? Por otro lado, en lo que va del caso, sí se le hizo algunos exámenes más. No los mencionamos porque obviamente no eran concluyentes y no eran contributorios con el caso, por eso es que simplemente decidimos no comentarlo, ¿no? Se hizo una electromiografía efectivamente, pero no había una relación de patología cervical con esta electromiografía que se hizo de 4 miembros, ¿no? Ok. Doctor Risco, otra consulta más general, más que por el caso mismo. Sobre todo en su experiencia en el hospital, en su experiencia, ¿qué tanto le cambia la decisión las radiografías dinámicas? O sea, en un caso, tenemos la costumbre de pedir radiografías dinámicas, de todas maneras. ¿Qué tanto le ha cambiado en sí la planificación de los pacientes cuando la tienen? No, lógico que obviamente dentro del estudio, bueno, en este caso no se realizaron los estudios dinámicos, pero sí, definitivamente varía mucho, puesto que si es un proceso degenerativo con un gran desplazamiento, una listesis, obviamente nosotros lo que hacemos es una cirugía de artrodesis, una cirugía de fusión. Mientras que es un proceso degenerativo no tan avanzado en el cual nosotros tenemos cierto grado de estabilidad de columna, de repente nos orientamos por una cirugía no fusión, ¿no? El uso de los discos artificiales. Entonces, evidentemente que sí, como usted dice, es bastante importante los estudios dinámicos. Ok, gracias. ¿Alguien más, si gustan la palabra? Bueno, parece que está todo ok. Felicitaciones, doctor, en verdad, en nombre de la PECIB y de todos los participantes por el caso. La resolución es buena. Antes de dar las palabras finales o de despedida, se está mostrando en la pantalla, en el sondeo de todos, una encuesta, quizás para poder mejorar en cuanto a las aproximaciones, y sobre todo en cuanto a la dinámica que podemos hacer, etcétera. Si pueden rellenar esa encuesta y apretar el link de enviar para poder tenerlo a nuestro alcance y así poder poco a poco ir compartiendo mucho mejor todas las experiencias. No sé, doctor Risco, o doctor Zapater, disculpen, la palabra final es... Yo creo que es interesante decir, ¿no?, que el doctor Risco ha logrado un nivel que permite hacer este tipo de cirugías que verdaderamente no es fácil hacerlas, más aún tantos niveles y conseguir un resultado tan satisfactorio como ha conseguido. Yo realmente lo felicito por el tipo quirúrgico que escogió y que hizo y los resultados que ha tenido, y también por su nobleza de reconocer todo aquello que ustedes han presentado como tema de objeción o como tema de sugerencia. Ya, yo creo que no queda más que felicitar al doctor Risco por el tema presentado. Doctor Risco. Una vez más, las gracias a las PECIDE por darnos la oportunidad de compartir nuestras experiencias. Yo creo que es un caso bastante interesante, nos ha ayudado a nosotros un montón, nos ha ayudado a revisar, a hacer las consultas previas y obviamente espero que les haya gustado y obviamente pues el compromiso de seguir colaborando con ustedes. Doctor Matado, le invitamos a dar sus palabras finales, si tiene alguna observación, si le ha gustado lógicamente el evento. Gracias. Interesante que puedan reunirse a discutir casos clínicos y a pues evaluarse entre ustedes. Muy chévere. Acá lo hacemos esporádicamente también. De todas formas, en Colombia y Perú somos amigos. Desde acá les mando un gran abrazo y espero que salgamos pronto a las calles. Fuerte abrazo. Ok, doctor, muy agradecido por su participación, muy agradecido al doctor Risco, al doctor Zapater, y muy agradecido a todos los presentes y los instamos pues a que nos sigan acompañando, que el éxito siempre de este tipo de eventos depende más de la asistencia que de los presentadores.
Muchas gracias por estar con nosotros. Por favor, estén al tanto de las actividades de SPECIBE. Sin más, nos pedimos. Muchas gracias a todos.